Muy bien, ahora bienvenidos a la unidad 3 de nuestro curso con el tema 1, proceso de análisis, herramientas de análisis, que vamos a revisar en este espacio. Vamos a empezar con definir primero qué es el proceso de análisis, que es el primer punto en cuanto al análisis de estados financieros. ¿Y qué significa analizar los estados financieros? Es aplicar un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación actual y las perspectivas futuras de un negocio. Por lo tanto, es importante primero tener en cuenta esas técnicas para diagnosticar lo de hoy y a partir de ello predecir un comportamiento futuro. ¿Cuáles son los objetivos del análisis financiero? Son tres. Evaluar el desempeño histórico, el desempeño anterior, evaluar la condición de hoy y a partir de 1 y 2 predecir un comportamiento futuro. Aquí en pantalla están viendo el proceso de análisis. Ojo, no es ir de frente a los números, sino tenemos que ir paso a paso. Y para ello el primer punto nos indica conocer a la empresa. Vamos a conocer sus diferentes, ¿no?, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, al menos un FODA, ¿no? Las estrategias futuras, su plan estratégico, su planeamiento de negocio. Es importante tener en cuenta, ¿no?, la misión y la visión de la empresa. Por lo tanto, no vamos a entender los números si no conocemos primero a la empresa. Luego viene la comprensión de los estados financieros, es decir, la articulación gruesa de los 4 reportes financieros, entendimiento del marco regulatorio, el marco legal, laboral. Por lo tanto, también entender qué normativas se aplican a determinados sectores que puede afectar a nuestra empresa en particular. Luego recién vamos a irnos a los números. Análisis del balance y del estado de resultados. Es decir, vamos a primero a conocer, comprender y luego nos vamos a analizar los estados financieros. Y para eso les presento dos herramientas de análisis. El análisis primero porcentual, que tiene que ver con el análisis vertical, horizontal, los ratios financieros y el análisis de rentabilidad. Y luego el análisis del flujo de efectivo, analizando sus principales componentes, actividades de inversión, operación y de financiamiento. Y otras herramientas de análisis, tal cual hemos comentado en clase, relacionadas con el punto de equilibrio, apalancamiento operativo, EVA, necesidad de capital de trabajo, medidas de productividad, calidad y mercado. Aquí les pongo una nota importante, ¿no? Las fuentes de información. Es sumamente importante saber a qué fuentes vamos. Deben ser fuentes, ¿no?, informadas, que nos permitan tomar decisiones técnicas. Las limitaciones del análisis es que sabemos que no siempre todas las operaciones que veamos en una empresa van a ser registradas como tal en la contabilidad. Por ejemplo, los aspectos cualitativos de una empresa, el grupo destacado de trabajadores, la experiencia del sector, ¿no?, que tiene la gerencia, son aspectos cualitativos, inclusive el prestigio de una empresa, ¿no? Por lo tanto, es importante entender cuáles son las limitaciones, que no todo va a ser registrado en la contabilidad, ¿no? Siempre y cuando, ¿no?, lo que nos dice la normativa contable es que todo aquello que es susceptible de ser medido, evaluado o medido económicamente va a ser leído y recogido en los números de los estados financieros. Pero los aspectos cualitativos no. Por lo tanto, es una limitante. Y la clave es la comparación. Si no nos comparamos, no analizamos. Y aquí les presento algunas indicaciones. Tenemos, esto ya lo hemos comentado, fuentes, limitaciones y la clave, ¿no? Las fuentes donde podríamos obtener esa información complementaria, flujo de caja proyectado, presupuestos. Y aquí les digo la comparación, en cuanto a tenemos que compararnos siempre en 3 niveles. Comparar con periodos anteriores, compararnos con otras entidades, ¿no? Es decir, tenemos 1, 2, y este es el tercer nivel, que es el más difícil, compararnos con las metas que hemos determinado en la empresa. ¿Podríamos entonces tener esos 3 niveles siempre? Sí, sí es posible. Tenemos aquí el esquema del primer punto, conocer a la empresa.
Aquí tenemos el despliegue de los componentes. El punto 2, también el diseño visual de los pasos que significa comprender los estados financieros. Y el punto 3, relacionado con el análisis porcentual, que tiene que ver con el análisis vertical y el análisis horizontal. Debajo del análisis vertical vamos a aprender cómo se procede con el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, y para el análisis horizontal, modificaciones por periodos sobre un año sobre la base del año anterior. Es decir, ¿qué nos dice el análisis horizontal? El análisis horizontal, como su nombre lo indica, vamos a hacerlo de manera horizontal por partidas. Es decir, la técnica nos dice, determinamos un año base, lo convertimos a 100% y luego expresamos el siguiente año en términos porcentuales en función al año base. Por lo tanto, el análisis vertical, como su nombre indica, es así. Y el análisis vertical, ¿no?, nos va a ayudar a entender la estructura de un informe financiero, ¿no? Por ejemplo, en el estado de resultados, el 100% serán las ventas y vamos a expresar todas las partidas en función del 100% de ventas. Lo mismo en el balance general. Y finalmente los análisis de ratios, que se descomponen en 4 familias: liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, ¿no?, que les pido repasen y revisen el material de lectura. Muy bien. Acá tenemos una mirada mucho más esquemática, visual, sobre, ¿no?, el análisis. Miren, aquí tenemos el análisis horizontal de una empresa comercial, donde vamos a ver pocos activos fijos, poca deuda a largo plazo, es más, no hay, ¿no? Aparece el concepto de caja, cuentas por cobrar, existencias. Si se dan cuenta, el activo fijo, ¿no?, normalmente una empresa comercial presenta este comportamiento. Normalmente no somos una empresa comercial, hay poco activo fijo, no existe el pasivo no corriente, ojo. Y tenemos en una empresa industrial tipo Live, que acabamos de ver, tenemos caja, cuentas por cobrar, existencias. Aparece el concepto de activo fijo, que tiene que articularse con el concepto del patrimonio. Muy bien. Aquí un ejemplo de el análisis de resultados, el análisis vertical del estado de resultados. Costo de venta 60% de las ventas, gastos operativos, gastos financieros, impuestos y utilidad neta, cuya cifra final es la que llamamos margen neto de los negocios. En este ejemplo, 15%. Listo, muy bien, muchachos, y nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.